Es de Indoamérica, está con nosotros invitado precisamente para cerrar ya este proceso electoral en lo que tiene que ver con nuestra participación en el set de entrevistas de Radio Centro, la número 1. Ha sido una jornada de la radio, Patricia, desde las primeras horas de la madrugada, comenzando precisamente con los pormenores de todo el proceso electoral 2023. Lo único cierto es que el pueblo decide. Radio Centro informa. Doctor, gracias por acceder al diálogo. Buenas tardes, bienvenido. El proceso electoral atípico, estamos en un estado de excepción, estamos en condiciones de inseguridad, decían muchos. ¿Cuál es su percepción? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, Patricia. Realmente hoy es un día muy memorable dentro de la vida del Ecuador. Es la primera vez que nosotros asistimos a una muerte cruzada y el resultado de esa muerte cruzada es precisamente esta convocatoria de elecciones para nuevo presidente y asambleístas. En esa parte realmente el país espera y tiene muchas esperanzas de que quien sea elegido realmente venga a solucionar los problemas que tiene el país. Lamentablemente, por el corto tiempo que le falta o le faltaría a este nuevo presidente, realmente no le alcanza para tomar decisiones que puedan cambiar el rumbo del país. Peor, no solo en el tema político, sino en el tema económico. Y en 18 meses tampoco el próximo gobierno, el próximo presidente, la próxima asamblea. Exactamente. Entonces, yéndonos al plano que normalmente conversamos, todo esto se centra en el tema económico. Uno aparentemente piensa que es lo político, la seguridad, pero si nos ponemos a analizar y pensar, todo aterriza en el tema económico. Y el tema económico es el que hace que la gente empiece a participar en política para tener un medio de sustento, especialmente la clase política, para poder recuperar lo que invirtieron en las campañas políticas primero, y en segundo lugar, si nosotros vemos en el tema económico nacional, lo que hace es buscar un presidente que pueda mejorar la parte económica del Ecuador y de las familias ecuatorianas. Y en esa parte, lo que sí vale la pena decir, que la crisis se va ahondando. Se ha hablado mucho solamente del tema del presidente, pero ustedes conocen que una de las cosas que se están preguntando en este momento es el tema del Yasuní. El tema del Yasuní no le han tomado mucho en cuenta en el tema de los candidatos. ¿Por qué razón? Porque aparentemente es un tema muy pequeño de parte del territorio, parte de la producción petrolera, pero no nos olvidemos que eso va a generar una inseguridad jurídica a nivel petrolero, por ejemplo. A nivel internacional, la percepción de inseguridad, ¿no? Exactamente. Dependiendo de quién gane el día de hoy, vamos a ver cómo se disparan o se tranquiliza el riesgo país, por ejemplo. Es que usted dice, no existió campaña informativa, y yo creo que esa es la gran verdad. Y muchos se pusieron el traje de ecologistas. Yo digo, alguien que no clasifica la basura ni en la casa, ahora dice, yo soy defensor del Yasuní, y con esto vamos a dejar de recibir $1.200 millones anuales. Mire, en esa parte ayer tuve la oportunidad de ver una entrevista al presidente del Yasuní Unidos, y realmente lo único que dice es, tenemos que salvar la parte mega diversa que tiene el Yasuní, pero nunca dice cómo vamos a compensar los recursos que vamos a dejar de percibir. Y en segundo lugar, en toda democracia, en todo país, uno se tiene que ver el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Pero por supuesto, y doctor, permítame para que no se vaya la idea, y también orientar de la mejor manera a la ciudadanía, porque ¿sabe cuánto cuesta tapar los pozos petroleros de la explotación? $80 millones. Y mucho más. ¿De dónde saca esa plata? ¿Y por qué no hicieron la lucha frontal antes de que se explote el Yasuní? ¿Por qué ahora, después de 10 años, cuando se ha hecho una inversión millonaria, el país siempre pierde? Precisamente, como dicen nuestros mayores, el remedio resulta peor que la enfermedad. El momento que nosotros supongamos que gana el sí, ya se deja de explotar el tema petrolero. Realmente, por un lado, vamos a dejar de percibir los ingresos por la venta petrolera, y en segundo lugar, vamos a tener un gran problema con las petroleras a nivel internacional. La gente no va a venir a invertir. Si ya no hay inversión, va a ser peor todavía ese tema. Y el tema es que el gobierno y el presidente que venga en el siguiente periodo va a tener que sacar esos recursos de alguna parte. ¿De dónde va a salir?
de los mismos ecuatorianos que van a dejar de percibir. Los Días Unidos nos dicen voy a hacer una contribución, los ecologistas, para compensar lo que dejamos de percibir por el tema petrolero. Paso, 60,000 fuentes de trabajo se perderían. Además de eso, ¿de dónde vamos a ubicar a esa gente? Uno de los cuestionamientos que se hacía es que es por el tema de los pueblos no contactados. Y se preguntaba cuántas personas son los pueblos no contactados. Y en eso Walter Spurgeon tenía prácticamente un panorama estudio, claro, ¿no? Un panorama claro. Y decía que son 300 personas las que viven en esos territorios no contactados. Les pregunto a cualquier ecuatoriano consciente y racional, por 300 personas vamos a tener problemas económicos del país por más de 2,000 millones que podríamos recuperar por la venta del petróleo que se produce en el Yasuní. ¿Quién va a pagar esos 2,000 millones? ¿De dónde vamos a sacar los 4,000 millones que existe de déficit en el presupuesto del Estado? El próximo presidente, ¿de dónde va a sacar el dinero para seguir pagando a la burocracia? ¿Quién le va a prestar al Ecuador si es que existe esta inestabilidad? Ni los mismos organismos internacionales le van a prestar mientras no se decida internamente cómo quedan las finanzas públicas. Pero también, doctor, la contrapregunta ahí es, ¿y quién nos garantiza que los recursos económicos que se van a seguir obteniendo del Yasuní sean bien invertidos? También eso opina la gente. Lógicamente que hay eso y se habla precisamente de que lo malo no está en la explotación, sino en la utilización de esos recursos. Y en eso he escuchado entre sus entrevistados varios criterios en donde dice, bueno, hagamos unas veedurías públicas en donde la gente participe en prácticamente ver en qué se va a invertir. Y adicionalmente, el Ecuador es un pueblo endeudado. Cualquier cosa que entre al Tesoro Nacional va a seguir pagando la deuda externa que tiene el país. Entonces, es como en un hogar. Si una persona está endeudada en tarjetas, en bancos, cooperativas, y le llega un poquito de dinero... La mayoría... En esa parte la pregunta es, ¿qué va a hacer con ese dinero? Tiene que pagar primero las deudas para que le puedan seguir fiando. O sea, eso es un tema que le ponemos como ejemplo, porque la gente cree que al Ecuador le van a prestar porque dice que es Ecuador. La gente no presta por el nombre, la gente presta por lo que tiene, por los recursos, por las garantías, por el patrimonio. Y a propósito de eso, doctor, ¿la inseguridad es producto de la falta de recursos económicos? Precisamente, preguntémonos, ¿por qué la gente que hace el sicariato, por qué se hace ese trabajo? Porque no tiene dinero, no es porque le gusta matar, pues. Es porque le van a pagar una buena suma para matarle a alguien. Es porque no tiene trabajo, es porque no tiene con qué dar de comer a su familia. Entonces, no le veamos solamente el tema malo de estas cosas, sino también veamos que esto se necesita un proceso de largo aliento, en donde se tiene que invertir primerito en educación, tiene que invertirse en salud, tiene que invertirse en infraestructura, y la gente, en vez de que esté preocupada de esas cosas, el rato que tenga salud, trabajo, tenga educación, automáticamente van a seguir teniendo nuevos rumbos, nuevos parámetros para seguir mejorando la calidad. Siendo eso parte de la solución, ¿por qué el gobierno no ha hecho inversión pública? Pues es lo que nos sorprende. Porque aquí lo que hace falta es una reactivación económica, pues, y el Estado es uno de los principales promotores de la reactivación, si quisiera, si tuviera buena voluntad, porque el Estado puede invertir millones en obra pública, doctor. En esa parte, y eso mucha gente no dice ni se ha visto, salen unas noticias muy pequeñas. El Estado en este momento está debiendo 2.500 millones a los proveedores del Estado. Y además se ha visto que la parte de la reserva monetaria ha ido creciendo. ¿Pero por qué ha ido creciendo? Porque son reservas para pagar las deudas que tenemos. Esos 2.500 que no les pagan a los proveedores entrarían a la economía ecuatoriana para agilitar e inyectar nuevos recursos y daría empleo. Pero si el gobierno no paga a quienes les debe, no paga a los maestros por sus jubilaciones, no paga al IES lo que le debe, entonces, ¿con qué dinero vamos nosotros a tener para poder hacer mover la economía ecuatoriana? Este momento estamos viendo a lo que pasa hace varios años, en donde vamos a volver a depender de las remesas de los ecuatorianos que están saliendo al exterior.
y esa va a ser en poco tiempo la fuente nueva de los primeros ingresos que tenga el Ecuador para poder sostener la economía dolarizada que tenemos. Entonces, doctor Muñoz, no hemos aprendido la lección. Siempre se ha hablado del achique del Estado, hay que achicar el tamaño del Estado. ¿Se acuerda que venimos hablando de esto desde hace muchos años atrás? No hemos obedecido al pueblo, no hemos escuchado el criterio orientador de que hay que achicar el tamaño del Estado. Incrementamos burocracia y ahora tenemos otras exigencias y se nos ve el dinero a manos llenas. Mire, bajando un poco del tema nacional al tema de nuestro municipio nada más, de la gente de la administración anterior que tenían contratos aparentemente de tiempo fijo, muchos empleados, y ustedes conocen hasta los nombres, ya se han quedado como empleados públicos del municipio. ¿Cómo le saca el municipio de allí? Y eso pasa en todas las instituciones del Estado. Al principio entran por contrato que aparentemente serían de libre remoción. Luego, como están por salir de eso, les dejan dando los nombramientos y se sigue hinchando el Estado. ¿Qué economía va a subsistir, a tener futuro, si nosotros vamos engordando a todos esos pipones que no hacen nada? Acordémonos de algún tiempo en el tema del municipio de Guayaquil. Hubo una verdadera reingeniería en donde se votó más del 60% de los empleados. Y se dio una nueva estructura, se hizo más eficiente, se utilizó tecnología. Lo mismo debemos hacer a nivel nacional. Debemos dejar a lo que verdaderamente tienen que trabajar los que producen en este caso y apoyar en este caso al sector productivo, que son los únicos que generan verdadero empleo de largo plazo y que ponen en riesgo su patrimonio, su capital, que son el sector empresarial. Finalmente, doctor Néstor, ¿qué aspiración tiene usted? ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué expectativas tenemos los ecuatorianos en torno a este proceso electoral? ¿Hay que tener fe y esperanza? ¿Vivimos solo de eso? ¿Vivimos del cuento o definitivamente hay que buscar lo que se ha hablado hoy, consensos para unirnos todos y sacar al país adelante? Mire, haciendo referencia, por ejemplo, a las guerras mundiales. En la peor de las guerras mundiales la gente conversaba. Los enemigos, Rusia, Estados Unidos, se sentaron a conversar para poder sacar soluciones. Nuestro país es un país megadiverso en donde existen un montón de tendencias. Pero ya es hora de que dejemos nuestros intereses personales y políticos y politiqueros y sentémonos a ver lo que necesita el país, lo que necesitamos los ecuatorianos, con la finalidad de construir un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras familias. Hay mucha gente que tiene aspiraciones en la juventud para los cambios, pero hay otras personas que dicen no, la juventud de ahora solo piensa en el TikTok y en otras cosas. Son pocos los que realmente se interesan por el país. Y la herencia que reciben los jóvenes ahora, ¿cuál es? La de ambición, el dinero, el lujo, el confort, doctor. Precisamente uno de los grandes problemas y unos análisis que se han hecho de la nueva generación de cristal que se llama, en donde a ellos no les interesa, ¿no es cierto?, ni trabajo, ni casa, ni casa, sino este momento, su celular, su TikTok, eso es lo más importante. La pregunta es, de aquí a unos 5 o 10 años, ¿quiénes nos van a gobernar? Gente que no les va a interesar la parte del país. Es hora de que hagamos conciencia, es hora de que fomentemos los valores en escuelas, colegios, universidades, en las familias propiamente. No nos dediquemos solamente a trabajar. Sembremos valores en nuestros hijos, en nuestros nietos, con la finalidad que con el tiempo esa gente sean los líderes del futuro y más que todo que pensemos en la gente y los recursos económicos únicamente sirvan para ayudar a mejorar la calidad de vida y a las personas. Me decía un político amigo, ¿sabe cuál es la herencia que reciben los hijos de los padres corruptos? ¿Sabe cuál es la herencia? No. Ahí está, pues, primero, las malas mañas, la corrupción, esa es la herencia, pues. Si el papá es corrupto, los hijos y la familia, es que no es corrupto solamente una persona, ahora hay familias que están organizadas para delinquir. No me refiero al delincuente de la calle, al delincuente del celular, me refiero a la corrupción institucionalizada y naturalmente extendida a la familia. No nos olvidemos un ejemplo que está clarito, el alcalde de Quito, ¿qué pasó con esa familia? Entonces, ese es el ejemplo que ahorita estamos dando a nuestros hijos y eso es lo que los políticos deberían cambiar.
deberían cambiar las condiciones para llegar a ser un asambleísta. Debería hacerse lo mismo que se hace en el sector público. Hagamos un currículum, hagamos en este caso un concurso de merecimientos de oposición, veamos si es que realmente están capacitados y si tienen todos los valores necesarios para que representen al pueblo ecuatoriano. El rato que los asambleístas y la gente del sector público trabaje ad honorem como era antes, en donde era un lujo ser representante del pueblo, acordarás de que ese momento van a dejar esas ambiciones y van a trabajar por el país. Muchas gracias al doctor Néstor Muñoz. Patricia, qué bien, ¿no? Sí, hay criterios, hay anécdotas, hay informaciones, hay opiniones. Qué bien. Esta es la jornada de Radio Centro, la número 1, la radio de toda la vida. Desde el inicio de la mañana, pues se comenzó el trabajo intenso de Radio Centro que continúa. Sabe que la radio se extiende siempre hasta más allá de las 10 de la noche porque nuestros compañeros se van a dormir cuando ya se conocen los resultados. Así que muchas gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias. Volveremos a conversar. El doctor Néstor Muñoz, él es docente de la Universidad de Indoamérica, ha sido invitado para cerrar nuestra participación en el panel de entrevistas de Radio Centro, la número 1. Patricia.